Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de un tema que, aparte de ser curioso, vais a ver que también tiene pues su aplicación práctica para muchísimas cosas. Y es que os voy a contar cómo elige el gato a su persona favorita dentro del entorno familiar. Vamos a hablar en primer lugar de cómo es la relación, un poquito recordatorio si queréis, entre el gato y el humano. Luego, qué factores hacen que el gato elija a una determinada persona como su persona favorita. Y por último, al final del vídeo, hablaremos de qué señales, de qué signos te va a manifestar tu gato cuando definitivamente ya te haya elegido como su persona favorita. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. Antes de explicaros cómo va a hacer el gato para elegir dentro de la familia a su persona favorita, me gustaría volver a insistir en cómo es la relación entre los gatos y los humanos. De entrada, todos sabéis que el gato es un animal extremadamente independiente, que va un poquito muy a la suya, aunque ya hay muchas razas de gatos y muchos gatos a nivel individual que cada vez son más dependientes del humano, pero sigue habiendo una gran mayoría que todavía no. Por otra parte, el gato tenéis que ser conscientes de que, a diferencia del perro, que es un poco más sumiso al hombre, el gato nos considera a los humanos como un igual. No tiene esa relación, digamos, de sumisión al humano. El gato te ve, para que me entiendas mal y pronto, como un gato o una gata grande. No te ve como alguien ni muy superior ni inferior a él. Más o menos en la relación del día a día te entiende como un igual. De ahí que no tenga tantos gestos digamos, de sumisión, que es mucho más independiente, que parece que va un poco más a la suya, porque en la mentalidad del gato viene a pensar un poco, decir, oye, yo soy igual que tú, ni más ni menos, no tengo por qué explicarte nada. Esto es importante porque nos va a influenciar mucho en la manera que el gato va a elegir dentro del grupo de personas que conviven en una casa, cuál de ellas va a ser su persona favorita. ¿Qué factores van a hacer que un gato se decida por una u otra persona? Pues de entrada hay que entender que influye mucho la edad y el grado de socialización de los gatos. Por ejemplo, no es lo mismo un gato adulto, que ya tiene otro grado de socialización con otros gatos o que con otros humanos, etcétera, que un gatito, pues un gatito recién nacido, joven, de pocos meses, que llega de nuevo a casa, que se le ha separado de la madre. Este gato, digamos que se impronta, es decir, que reconoce como de entrada a su persona favorita, a esa persona que primero le recibe, a esa primera persona que primero le da el calor humano, que le da el alimento, etcétera, etcétera. No es que se someta al humano, él te va a ver de igual a igual, él sigue pensando que eres un gato grande, pero es el momento en que ese gatito joven te va a identificar, posiblemente, porque la mayoría de las ocasiones suelen ser las mujeres, como su mamá. Hay hombres también que pueden ser su papá, pero por lo general suele ser la mujer la que más pendiente está de ese gatito recién llegado a casa, y que el gato, pues oye, dice, mira, pues es mi madre humana, un poco más o menos. Influye también mucho el carácter y la personalidad del gato. Los gatos, por lo general, más inquietos, más nerviosos, tienden a elegir como persona favorita a esa persona también más joven, más dinámica, etcétera, etcétera. En cambio, por lo general, esto es una norma muy general, los gatos ya a partir de una determinada edad, los gatos más pausados, que tienen más experiencia vital, por decirlo de alguna manera, son gatos más tranquilos y que buscan, por lo general, relacionarse más con las personas más adultas. No quiere decir que un gato así también se lleve bien o que pueda tener como favorito una persona joven, pero por lo general este tipo de gatos va a elegir sobre todo ya a personas a partir de una determinada edad. Y evidentemente influye y mucho el carácter y la personalidad del humano. El gato, por lo general, y vuelvo a decir, hay muchas excepciones,
no le gusta que el humano sea especialmente sobón. A las personas que se pasan el día atosigando al gato, pues al gato esto como no le acaba de gustar mucho, pues sí, a lo mejor convive con él, sí, pues se llevará bien, pero no es su persona favorita. El gato por lo general se lleva súper bien y tiene como referente a la persona que le respeta evidentemente, pero que mantiene esa distancia de, digamos, respeto, que no está todo el día gatito para arriba, gatito para abajo, etcétera, etcétera. Esto, vuelvo a decir, tiene muchísimas excepciones. Hay gatos que son muy melosos, muy cariñosos, en función de su raza, edad, etcétera. Pero por lo general, el gato, al ser un animal muy independiente, no le gusta que estén todo el día de forma continua sobre él. Por lo tanto, esa persona un poquito más distante tiende a ser, por lo general, la persona elegida por el gato como su persona favorita. ¿Y cómo vas a notar en qué señales te tienes que basar para saber que tu gato te ha elegido a ti como persona favorita? Pues muy sencillo, pues desde que te sigue por toda la casa. Ronronea solamente en muchas ocasiones con tu mera presencia. Es muy característico también que si tú te encierras en una habitación, rasca la puerta como queriendo entrar. Te recibe siempre que llegas a casa con mimos, caricias, se frota un poco sobre ti. Muy característico también cuando lo coges en brazos, intenta pasarte la cara, como aquí en el cuello tienen unas glándulas que secretan feromona y con eso te marca, es decir, te, digamos de alguna manera, te hace suyo. Te dice, mira, somos una relación de dos y de esta manera te estoy diciendo que formas parte de mi círculo más íntimo. Como te he dicho antes, cuando lo tienes encima te amasa, mueve las patitas delanteras, reproduciendo lo que hacía con su mamá cuando intentaba que la mamá diese más leche. A veces incluso te da pequeños mordiscos cuando está un poco más digamos, excitado, pero son mordiscos que por lo general no suelen ser dolorosos. Y ya la prueba del millón es que de todas las personas de la casa, el gato eres tú la persona con que prefiere dormir. Esto es muy importante, te llamará mucho la atención. Hay muchas personas que intentan a lo mejor llevárselo a la cama, pero el gato tiene muy claro con quién quiere irse de verdad. Y después de decirte todo esto que te he contado, te tengo que decir una cosa muy clara. Por lo general, las personas favoritas de los gatos acostumbran a ser las mujeres. Y en este vídeo, no está hecho todavía, en cuanto lo hagamos lo pondremos aquí, os explicaremos por qué las mujeres son las personas elegidas por los gatos, por qué los gatos prefieren a las mujeres. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.